Javier, la realidad es que estamos nadando en un mar de toxinas. O sea, yo me he dado cuenta que nosotros, por donde lo miremos, tenemos toxinas por todas partes y el problema es que son invisibles realmente. Sí, La mayor parte creo que son invisibles. Sin así embargo, cuando es. entramos a la cocina, vemos que no son tan invisibles, pero pues como que nos acostumbramos a ellas. Y cuando vamos al supermercado, también estamos con toxinas. Esas no son tan invisibles, pero no les prestamos atención. Y la verdad es que yo he visto un gran problema aquí, es que eh, eh, el tema es que como no nos matan rápido, a menos que haya una toxicidad inmediata con una sobredosis de cualquier cantidad de estas cosas que se nos ponen a nosotros, pues las ingerimos, nos untamos, las respiramos y todo y no pasa nada. El Y asunto. y en ese pensamiento lineal causal, pues cuando pasan los años, pues ya para demostrar que esa es la causa de nuestra enfermedad crónica queda muy complicado. Y yo pienso que en eso se basan las compañías para decir es que eso no está demostrado. No está demostrado que la ingestión de un colorante o preservante de un niño que durante 5 años seguidos son 1500 días seguidos esté recibiendo un jugo artificial lleno de colorantes preservantes y que termina con una enfermedad crónica alérgica o autoinmune, pues ¿quién va a demostrar eso? Así es. Y Entonces, ahí es ahí, donde yo veo un problema grandísimo en ese aspecto, es que como no se puede demostrar, pues al final de cuentas, pues nos vemos en una encrucijada y como yo lo he dicho, mira, desafortunadamente los médicos hemos dejado la salud a las compañías farmacéuticas, a las compañías de alimentos, a la televisión y al supermercado con las propagandas. y a las noticias, Las noticias, o sea, todo eso hace que, todo pues es que eso. todo al final es lo mismo, ¿no? Los medios son la misma cosa, amangualados con las compañías farmacéuticas y amangualados con las compañías de alimentos. Y Sí, te entonces, das como cuenta. la población en general es la única verdad que ve, pues, y como nosotros no nos paramos enfrente a decir, no, señor, no, señor. Sí, pues es que no nos van a dejar pararnos, pero tiene que haber manera de ayudarles. Fíjate, en los años 60 había el 6% de la población americana tenía una enfermedad crónica, 6%, y ahorita el 60%. Y puedes ver, los niños tenían en esa época, en los 60, 3% de obesidad, y ahorita es 50% de obesidad. Los químicos tienen mucho que ver con la obesidad y con otros padecimientos como, como la diabetes, y sí es difícil demostrarlo porque hay una individualidad bioquímica. Entonces, cada quien es diferente y es lo que platicábamos. No es lo mismo el abuelo que la abuela. A lo mejor la abuela se murió nada más por recibir las toxinas del cigarro del abuelo y el abuelo siguió fumando y no pasó nada porque tiene un sistema de desintoxicación mucho más poderoso el abuelo y por eso te hace diferente. Entonces, sí, la individualidad bioquímica hace que hay gente que no le hace el mismo daño o le va a hacer daño más adelante, o a alguno le podrá dar asma o alguna otra enfermedad autoinmune como una artritis, pero bueno, nada más ve el autismo ha aumentado 1500% en las 2 últimas décadas. ¿Sí? Y eso no es que no sabían diagnosticarlo, es que no existían estas enfermedades. Y tú has visto, hay enfermedades de libro que ahora las vemos en persona, todas esas enfermedades extrañas que había, que las leías, que nada más servían para hacerte el examen. Ahora las vemos en todos lados y es que estamos llenos de toxinas y hemos invitado a las toxinas intramuros, es decir, dentro de la casa. A veces el ambiente dentro de tu casa es más contaminado que el externo. ¿Cómo puede ser uno, Javier, para demostrar una relación causal? Pues hay varias maneras. Hacemos una historia clínica ambiental donde preguntamos muchas cosas, ¿no? ¿Dónde vive la persona? Es interesante saber si vive cerca de una avenida o no. No es lo mismo. La gente que vive cerca de una avenida grande, de una vía rápida, tiene una incidencia de infarto mayor que la que vive a unos kilómetros de distancia. Eso ya lo hemos demostrado y ya sabemos por qué. Perdón, Y lo perdón, yo te único, interrumpo allí, perdóname, te interrumpo allí, porque voy a ser abogado del diablo. Cuando tú bien. dices ya sabemos por qué, ¿a qué te refieres? Porque está demostrado que las partículas suspendidas del smog, que son partículas tan pequeñas, pero tan pequeñas que pasan a través de la nariz y se van al cerebro y se van abajo Claro, a- pero perdóname, pero es que yo aquí
aquí voy a hacer algo en el que desafortunadamente en ese pensamiento estadístico lineal causal, y si tú comienzas a confrontar la realidad, un médico de mente cerrada te va a decir eso no está demostrado, que el infarto fue producido por eso. Ah, es que ya lo tenemos demostrado. ¿Y Ya cómo lo tenemos. tenemos? Dame un ejemplo, porque es que yo me veo en la encrucijada de que, porque es que si me pones el ejemplo de vivir en una zona o en una avenida grande, yo digo el estrés, el estilo de vida, la polución ambiental, lo que respira, lo que come, etcétera. Por lo tanto, no hay una causa específica que correlacione con. Sí, bueno, El punto crucial que quiero preguntarte aquí es si en ese ejemplo que acabas de dar, si uno puede lograr hacer una correlación causal entre la polución que está respirando esa persona y el evento de infarto que tuvo. sí, tú puedes medir por ejemplo, estas partículas suspendidas que son tan pequeñas y entran a tu cuerpo son inflamatorias de vasos sanguíneos. Eso ya lo tenemos totalmente demostrado. Y se aumentan tú puedes con estudios de laboratorio, a veces hasta muy sencillos, puedes demostrar esta inflamación que existe en los pacientes. Entonces se han comparado en los estudios gente que vive cerca de las avenidas, gente que vive lejos, que tiene más o menos el mismo patrón de vida y se ha visto que tiene una inflamación de los sistemas cardiovasculares, vasos sanguíneos, y al inflamarse se cierran. Tiene ese problema. La otra es que nosotros podemos hacer determinaciones, por ejemplo, de químicos. Como hay gente que tiene más incidencia de cáncer cuando vive, por ejemplo, en el área de California, que es donde están todos los agricultores, y ellos se les han hecho estudios esto se hace en orina para detectar si tienen pesticidas y este tipo de cosas que son semejantes a los que están ahí junto, ¿no? Igual el autismo se ha visto que aumenta más en esas zonas o en las zonas industriales, ¿no? Del este de Estados Unidos, del noreste de allá. Y eso porque están contaminados de este tipo de partículas. Entonces a veces son pesticidas, a veces es el aire, a veces lo mismo que comen, ¿no? Esta película Erin Brockovich, bueno, es una película que hay que verla porque ese es el pleito, ¿no? Pero al final lo gana porque demuestra, claro, hay diferentes enfermedades porque hay una individualidad bioquímica, pero está generando las enfermedades, esta agua contaminada con este cromo, ¿no? Que encuentra ella. Entonces tenemos la ventaja de la medicina ambiental, que hay muchísimos estudios y tú puedes entrar a la Biblioteca Americana de Medicina, la PubMed, y nada más pones químicos en alimentos o químicos en el agua, que ahí es muy importante, por ejemplo, el microplástico, que estamos inundados de microplástico y lo encontramos ya dentro de nosotros. Se ha encontrado microplástico en el endometrio, en glándulas seminales, dentro de nosotros. Incluso el bebé que está 9 meses dentro de la mamá, pues está marinado en un líquido amniótico que está contaminado, porque el bebé no puede sacar los contaminantes, porque salen, pues, por medio del líquido del hígado por heces fecales, por medio de orina por el riñón, por medio de la piel por sudoración y por medio del pulmón por respiración. Y el bebé que está ahí 9 meses marinado no va a sacar nada. Por eso es que tenemos, como decimos aquí, naces ya goleado, ¿no? Y ya el partido lo empezaste ya con goles. Así nacen los chicos. Y se han hecho estudios, por ejemplo, en cordones umbilicales y ya salen ahí más de 279 químicos. Entonces, sí tenemos todo demostrado, está ahí, pero a veces el médico no quiere meterse a leer eso. Por ejemplo, en los problemas de fertilidad, como hay tanto problema de fertilidad, y estamos viendo que lo que te digo, este endometrio está contaminado, glándulas seminales también están contaminadas, baja la motilidad espermática, baja el número de espermas relacionado con los contaminantes. Entonces, sí es un problema serio, ¿no? Una pregunta, cuando dijiste hemos encontrado microplásticos, ¿tú personalmente has hecho los ejercicios, estudios o te refieres a la referencia bibliográfica donde ya se han... Ambas. Están las referencias bibliográficas, pero cuando yo hago estudios en orina para ver qué plásticos tienen mis pacientes, y salen talatos, salen metabolitos de talatos, de bifenol A, Ah, de todo eso, lo puedes hacer con un estudio de orina. Y muchas veces me lo ahorro porque le pregunto al paciente, ¿de dónde bebes tu agua? No, pues de la botella de plástico, del garrafón de plástico. ¿Y cuánto tiempo tienes? No, pues años. Ese paciente estoy seguro que va a tener talatos. Entonces empiezo a tratarlo y le ahorro el examen, ¿no? También mira que mucho trabajo clínico. tocaste el tema de infertilidad. Yo me acuerdo, pues yo trabajé con Arturo Virne, pues desde que me gradué. Yo me gradué yo terminé el rural en el año 1990 y allí en julio del 90 yo
me acerqué a Arturo y me pegué a él 6 años, Sí, trabajando, aprendiendo, estudiando, viajando y enseñando con él. Bueno, la historia va a que años después yo me encontraba con una paciente y me pasó 3 veces. Me encontré con una paciente y me dijo, venga, le presento su milagrito. Iba sacando un bebecito todo bello por ahí al lado y oh, qué chévere, ¿me entendés? sí, Y sí, yo me sí. pongo a pensar qué hicimos nosotros con esa mujer para que pudiera tener bebé. Y pues, Exacto, realmente, obviamente, habiendo descartado las causas orgánicas, estrechez de trompas, los problemas de espermatozoides del papá y todo lo demás, pues, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Trabajar con la respuesta inflamatoria de esa mujer y comenzar a activar los mecanismos de detoxicación para que todos sus sistemas comenzaran a equilibrarse, a drenar la carga de toxinas y ahí apareció la fertilidad y tuvo su bebé. Entonces me exacto. haces acordar de eso porque fue muy particular esas 3 experiencias que yo tuve y muy separadas en el tiempo cuando me encontraba con dos o tres mamás que me dijeron, venga, le presento su milagrito. Entonces es una correlación importante. Mira, yo básicamente el entrenamiento que yo tuve fue en lo que anteriormente conocimos como homotoxicología. Ujú. Y yo he sido como muy, a ver, yo no he sido de los que se ha metido en la filigrana de la bioquímica y todo, o sea, tú me hablas de elementos bioquímicos y yo como que yo no pego por ahí, pues porque Hay no. rechazo, hay rechazo. Al principio hay mucho rechazo porque No, pero son las perdóname, minas de pero arena, ¿no? perdóname, pero no fue rechazo. Es que yo Ah, comencé a montarme en los procesos funcionales del cuerpo. ah, Entonces yo ya entendía que había un bloqueo funcional en las habilidades de ese organismo para poder activar sus sistemas detox. Y entonces aprendiendo los conceptos de la homotoxicología, de la medicina tradicional china con los 5 elementos, de los circuitos de dominancia y los circuitos de generación que tienen los 5 elementos de la tabla de los chinos, pues yo me las arreglé para poder funcionar de esa manera, ¿cierto? Y sí. entonces ya llega una persona como tú que comienza a explicarme nombres y la química y la toxicidad y las toxinas, pues eso obviamente me llena mucho más a mí en ese aspecto. Pero lo que quiero decir es que en la medida que tú comiences a utilizar el sentido común de lo que realmente dicen los libros de fisiología, pues tú Sí. comienzas a generar mucho bien. Y el problema que hemos tenido a lo largo de los años es que aprendemos fisiología, aprendemos bioquímica, pero cuando llegamos a clínica eso queda guardado en el archivador, Y no lo aplicas en el paciente. porque es que se convierte todo en un título diagnóstico y un tratamiento farmacológico o quirúrgico, no Exacto, más, no más, no más. exacto. Sí, Y sí, sí. entonces ahí es donde viene esa dificultad que hemos tenido. Y no sé, ¿tú qué piensas? ¿Por qué? A ver, tú ya tocaste el tema de las toxinas como elemento fundamental en la generación y perpetuación de la enfermedad crónica. Ujú. ¿Cuál crees tú que pueda ser el cambio de visión que nosotros en el área de la salud debemos tener para poder enfrentar la enfermedad crónica como realmente debe ser? Primero tenemos que instruir al público. Yo me he dedicado a instruir al público. Sí, le hablo a los médicos, sí tengo alumnos médicos, pero mi interés es instruir al público porque me voy a ir mucho más rápido si esta información se la paso al público. El público razona muy bien, sí, los pacientes razonan muy bien. En cambio, los médicos, como tenemos este bloqueo de que tiene que ser todo con fármacos y no te dan un buen curso de toxicología, no te dan un buen curso de nutrición, no te hablan de muchas otras cosas, todo es farma y cirugía que tienen su lugar y son muy importantes. Tú y yo lo hemos visto, hemos ayudado a mucha gente con esto, pero no es todo. Si yo quiero sanar al paciente, tengo que hacerle un cambio de estilo de vida, lo que platicábamos antes, y lo primero que tengo que hacer es informarle, que sepa, que sepa que verdaderamente nos están haciendo daño las toxinas y que son responsables de esta epidemia de enfermedades crónicas y que sepan que a veces tú tienes la idea de que lo que te venden es seguro. Dices, pues es que si tiene el permiso, pues es seguro, pero no es cierto, no es cierto. Entonces les enseñamos
a leer etiquetas, les enseñamos qué deben de comer y viene la parte difícil. Como hay una individualidad bioquímica, no va a ser lo mismo para todos, ¿sí? Y dentro de la toxicidad te puedo decir que hay gente súper tóxica que cuando hago los estudios, por ejemplo, de metales, sale una barbaridad de metales que dice, bueno, y puedo decir, bueno, ¿dónde se metió? Bueno, se metió en el planeta Tierra, pero el problema es que no tiene activada el sistema de desintoxicación porque a lo mejor tiene una alteración genética o tiene una deficiencia de nutrientes. Entonces, para abordar el problema es primero educar a la gente. Si educas a la gente y se hace consciente del problema, va a ser mucho más fácil que acepte todos estos cambios que tenemos que hacer, que a veces no nos va a gustar, ¿no? El niño no va a querer dejar el shampoo de color rojo que huele a rosas, no lo va a querer dejar, pues se lo vamos a cambiar porque es puro químico y lo está absorbiendo por piel, ¿no? Entonces, yo abordaría el problema por ahí. Con el paciente. Ahora la pregunta que te hago a continuación es, ¿cuál es el cambio de mentalidad que yo como médico profesional de la salud debo tener en el abordaje de la enfermedad crónica? Voy a explicarme, porque es que habitualmente nosotros venimos acostumbrados a hacer un acercamiento lineal causal de la enfermedad. Es decir, lo que ahorita no aplica tanto, pero voy a poner el ejemplo, amigdalitis, estreptococo, antibiótico. Ujú, ¿te Digo que no entiendo? aplica tanto porque cuántas amigdalitis infecciosas nosotros hemos tratado sin antibiótico, pues, o sea, muchísimas, ¿cierto? 75% en No, los niños son virales. no, setenta y cinco olvídate, por o ciento en sea, los niños son virales. no, pero ponte a pensar las verdaderamente bacterianas. Sí. Y yo me acuerdo en una época, en mis últimos años de estar trabajando con Arturo antes de hacer la especialidad. Yo me acuerdo que recibí dos pacientes con esas estafilodermias crónicas, de esas que terminan con estudio de hisopado nasal de la familia y que le dan el antibiótico y todo lo demás, A todos, sí. y que no les había servido, ¿cierto? Y Sí. me acuerdo que nosotros con la metodología que traíamos, pues no volvió a aparecer, ¿cierto? Bueno, por eso hago el paréntesis de que el ejemplo es que no necesariamente diagnóstico, bacteria, antibiótico. Bueno. Ujú, Pero nosotros venimos acostumbrados a nuestro pensamiento lineal causal nos hace que extrapolemos el comportamiento de la enfermedad aguda con la enfermedad crónica, lo cual no funciona. no. Tan no funciona es que diabetes, hipoglicemiante y se mejoró, diabetes, insulina y se mejoró. No, No. diabetes, perdón, hipertensión, antihipertensivo y se mejoró. No, por eso quiero hacerte la pregunta, Javier. eh, en ese sentido, ¿cuál es ese cambio de mentalidad interna que nosotros necesitamos tener en el abordaje de la enfermedad crónica, ya dando por sentado que una de las causas fundamentales de ella es la carga tóxica que tenemos? Que Sí. si me lo permites, yo lo he llamado, es uno de los eslabones perdidos que hemos tenido en medicina. Sí. Primero, porque no nos lo enseñan. Segundo, porque Sí. nuestros profesores ni siquiera se les ocurre, ni siquiera. Mira, Así es. yo veo en la clínica donde yo estoy, veo, llegan muchos niños al área pediátrica con leucemias de una zona de aquí de Colombia que está súper contaminada con los pesticidas y todo, pero nadie hace nada al respecto. Todas las razones del mundo, políticas, económicas, sociales, qué sé yo, pero tampoco nosotros dentro de nuestra clínica nos ocupamos de al menos minimizar la carga tóxica que trae ese niño para hacer que la respuesta de su cuerpo sea más eficiente a los tratamientos que están llevando. Y esos pobres niños, pues al final terminan en trasplante de médula ósea, pero con la misma carga de contaminación que traen. Perdóname que Sí. te haya quitado la palabra. Sí. ¿Cuál es el cambio de visión? Porque pasemos de la linealidad causalidad a otra visión. En tus Sí. palabras y Sí. en tu forma de pensar, ¿cuál crees que pueda ser? Sí, y te voy a decir, aplica más a las enfermedades crónicas, pero también a las agudas, porque yo diría, a ver, este chico tuvo una amigdalitis por estreptococo, pero ¿por qué la pescó? Y a lo mejor los que están junto a él no la pescó. Y esto te vas a leer a Claude Bernard, que era contemporáneo de Pasteur, y Pasteur te decía, Luis Pasteur te decía, el germen es el problema. Y Claude Bernard te decía, no, es el huésped, es decir, el paciente, la persona. Porque si él no tiene bien su sistema inmune,
se va a enfermar todo el tiempo. Y es lo que pasa aquí. A ver, ¿qué pasó con el COVID? Bueno, los que se fueron eran los que ya tenían algún problema ahí. Y es que el sistema inmune los traía inflamados crónicamente y es lo que pasaba. Entonces, en una enfermedad aguda, cuando yo veo al paciente, le digo, ok, lo saco, lo tengo que sacar, si es un estreptococo, pues tienes que usar antibióticos, bla, 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 los cultivos, la familia, pero luego pienso, ¿por qué esta familia se dejó contaminar por este germen? Y si lo extrapolas a la enfermedad crónica es lo mismo. A ver, ¿qué es lo que está haciendo que este paciente esté inflamado? Porque tú hablaste de esto. Y es que todo esto es inflamación. Y es que hay varios agentes que estimulan al sistema inmune, que es el que produce la inflamación y se queda prendida, ¿no? La inflamación te ayuda si tienes una gripa, a que el virus no se vaya de esta zona al cerebro o al mediastino y te compliques, pero después de un tiempo ya que se controló, se apaga y se quita. Y ese switch no lo tenemos ya hoy en día porque hay tantos agresores externos, ¿sí? Que te mantienen la inflamación a bajo grado, pero perenne. Y esas son las enfermedades degenerativas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ir? Tienes que buscar cuáles son los factores. Y esto te voy a poner una analogía que me puso un maestro mío americano, Sid Baker. El doctor Sid Baker un día me dijo, ven acá. O sea, a ver, ¿qué pasa si te sientas en una silla que tiene 7 tachuelas y te las entierras las 5 en el trasero? Dice, dime cuál es la dosis de aspirina que vas a tomar. Y bueno, doctor, lo primero es que me paro corriendo. Dice, muy bien. ¿Y luego qué haces? Pues a quitarme las tachuelas. Me dice, ¿y cuántas te quitas? Pues las 5. Eso es lo que tienes que hacer con el paciente. Busca las tachuelas y quítale todas. ¿Sí? Le puedes dar un medicamento mientras para el dolor, pero quítale las tachuelas. Ese es el tratamiento que vas a hacer. Y nosotros damos la aspirina y traemos al paciente con las 5 tachuelas en el trasero de por vida. Y si la aspirina ya no le hace porque ya se le infectó, entonces le damos algo más y así te vas. Y nunca pensamos en cómo está viviendo este paciente. A lo mejor el paciente tiene un problema emocional y te voy a decir, te voy a preguntar a ti, ¿cuántos pacientes tuyos con padecimientos médicos tienen un problema emocional? Porque aquí te puedo decir que casi es el 100%. Y tienes que meterte y las narices y ver cómo le ayudas a resolver eso. Y yo aquí les hablo también de la salud financiera. ¿Cuántos tienen estrés que genera una enfermedad biológica porque el problema es que no tienen una salud financiera? Entonces, tienes que meterte a veces hasta las casas. Ahorita no me da tiempo, pero al principio iba a las casas de los pacientes y no sé lo que encontraba. Encontraba moho, encontraba que la señora había pintado 40 cuadros de girasoles y a la hora que le hacía yo el estudio de pelo tenía cadmio, porque el color amarillo tiene mucho cadmio y tenía eso en la recámara. Otra que tenía un taller de repujado también en la recámara, otra que era restauradora. Pero mucha gente común, como tú dices, viven en una zona donde hay pesticidas, donde hay una fábrica, donde hay mucho tráfico, y eso es donde tienes que ir y parar. Y la casa hacer un oasis ecológico. Eso es como yo empezaría, y es como he manejado la medicina desde 1997 y ya ha funcionado. También hay niños que han nacido, se ha quitado la fertilidad haciendo esto. Entonces subimos nutrientes, bajamos toxinas, pero para hacer eso tenemos que conocer bien al paciente y así lo manejamos. Yo te voy a poner enfrente de un auditorio con un grupo de internistas bien cuadriculados y eh, eh, tú, ellos saben que tú vas a hablar de las toxinas Ujú, y he percibido por lo que tú me estás diciendo que todo paciente con enfermedad crónica yo tengo que pensar en que hay una carga tóxica que ha ido acumulando a lo largo de los años. así es. ¿En qué porcentaje? En general. Pues prácticamente todos los pacientes deben tener alguna carga tóxica, nada más por vivir Sí. en el planeta. Me puedes decir, a lo mejor hay pues hay por allá algún nativo de Australia perdido y a lo mejor se salva, ¿no? Pero te voy a decir, la corteza de los árboles de las Islas Vírgenes de la Polinesia tienen DDT, porque el planeta Mira, es redondo y persiste por 60 años o más. entonces te paro enfrente de ese auditorio
porque el propósito tuyo es mostrarles a ellos que necesitan cambiar la visión de la manera, bueno, adiciono internistas y pediatras al grupo. Sí, En que necesitas cambiarle la visión del abordaje de la enfermedad crónica, sí, porque tú ya te diste cuenta que la visión es muy de farmacodependiente terapéutico, no importa el tipo de patología crónica de la que estemos hablando. sí. Entonces, ellos te van a decir, a ver, doctor, venga, por principio no le creemos. Pero Ujú. la persona que nos lo trajo usted acá es una persona de mucho renombre, la respetamos y queremos escucharlo. Muy bien. Muéstrenos, y si es posible, demuéstrenos eso que usted está diciendo. ¿Qué le responderías? Bueno, ya he estado enfrente de internistas, he estado Ujú, enfrente de ginecólogos hablándoles de fertilidad, he estado enfrente de pediatras y hay de todo, pero te voy a decir, ellos no tienen que creer nada, porque la medicina no es iglesia. ujú, Ellos tienen que ver los estudios que están ahí. Sí, en medicina si tú dices que esta pluma es plateada, bueno, solamente el daltónico a lo mejor no la ve así, pero todos la van a ver plateada y no hay discusión. Va a haber alguien que te va a decir, no, pero es que es el reflejo de la luz, que es lo que ujú, hace ver bla, bla, bla. No, pero, pero quedan verdaderamente convencidos y me han invitado a darles algún curso. Pero se puede mostrar porque tenemos todos los estudios, ya incluso tenemos libros de texto en medicina ambiental. Cuando yo empecé no tenían más que artículos. Ahorita ya hay libros de texto de esto y están totalmente los capítulos apoyados en la bibliografía. Uno de los libros más importantes que hay, que es una colección de 4 tomos, la escribió el doctor William Ray. Posteriormente escribió otros 5 tomos con otra de sus colegas. Pero en estos primeros 4 tomos, ahí los tengo, están aquí, son estos que están acá. Te puedo abrir el capítulo que quieras y es una cantidad de bibliografía, 1500 citas bibliográficas. O sea, doctor, pero ¿por qué le puse esta cantidad de bibliografía? Y me dijo el doctor Ray, porque quiero enterrar a los incrédulos en ciencia. Eso me contestó. Entonces, ahí está la ciencia, lo tenemos ya más que escrita. Y sí, si me pones enfrente de ellos, les voy a poner todos los artículos que hay, porque en realidad no es que yo les esté enseñando, yo nada más les estoy mostrando todo lo que está escrito y los artículos como hay, y hay de cualquiera de las especialidades. Porque como es inflamación, lo que generan las toxinas y esta baja de nutrición, pues por esta individualidad bioquímica va a haber gente que se inflama de problemas pulmonares o cerebrales o intestinales o renales o de derma o dermatitis. Hay problemas, por ejemplo, de arsénico, cómo te pinta la piel de negro y no sabes qué es, y es el arsénico del huevo y del pollo y del arroz que estás comiendo todos los días. Entonces, ya hay manera de mostrarles a todos los especialistas que primero, lo que tú decías, todos los órganos están unidos. Por eso estamos regresando de ser médicos generales, como tú y yo, y luego hicimos una especialidad, como tú y yo, y ahorita estamos regresando otra vez a ser médicos generales, porque en la historia clínica viene el interrogatorio por aparatos y sistemas que la gente se brinca, ¿no? Yo soy oftalmólogo, ¿qué me importa si tiene hemorroides? Pues tiene que ver, porque es el mismo cuerpo. Entonces, no pasaría nada si me pones enfrente de ellos porque la mayoría se van a quedar atónitos de la cantidad de bibliografía que hay y van a empezar a pensar en que sus pacientes pueden tenerlo y se les enseña cómo hacer los estudios y cómo hacer los tratamientos. En Ujú. un ambiente donde no hay posibilidad de hacer estudios por condiciones, ¿cuál crees que pueda ser el abordaje que este médico que ya está convencido puede hacer con sus pacientes a partir de hoy, que recibe, que tú le das toda esta ilustración cargada de bibliografía? Médico te va a decir, venga, doctor, sí, está bien, pero Pero mi paciente no puede pagar un estudio. no tengo recursos para hacer estudios. ¿Qué Ok, hago? fíjate. Lo primero es enseñarle al paciente cómo bajar la carga total. O sea, que el paciente baje la exposición a toxinas. Si usa cloro, que no use cloro, que use mejor vinagre con bicarbonato. Funciona muy bien y es más barato. Que no use este tipo de detergente para la ropa, que use el que usó siempre la abuela, que además es biodegradable, o el jabón sote.
y además es más barato. Entonces, bajar la carga total es lo primero que busquen, que no haya hongos. Este moho de la humedad es peligrosísimo, es neurotóxico, inmunodepresor, disruptor endocrino y está en el silicón de las ventanas, en el techo de la regadera, en la puerta, cortina del baño, abajo de los colchones. Entonces, les enseñamos a detectar esto y cómo ponerse de protección y con qué quitar estos hongos. ¿Sí? Cómo protegerse de los campos electromagnéticos, ¿sí? Cómo usar el celular, por ejemplo, siempre con el manos libres alámbrico y lejos, ¿sí? Nunca traerlo en la bolsa del pantalón o aquí, estar lejos del wifi, apagarlo en la noche. Todas estas cosas son gratuitas y más baratas. No usar perfumes, usar la piedra de alumbre que te dura años y es más barata. En fin, entonces lo primero es la educación. Vas a tener que invertir tiempo en educar a tu paciente, pero vale la pena. Y segundo, le cambias la nutrición. ¿Sí? Y le dices, bueno, busca quién siembra sin pesticidas. Si viene a una zona rural, va a haber alguien que tiene sus gallinas normales comiendo pasto, va a haber alguien, porque lo hay. Si en San Francisco lo hizo la doctora Patsy, que fue a buscar quién alrededor de San Francisco sembraba decente y encontró como cinco. ¿Sí? Y les decía, a ver, yo te voy a comprar lo que tú te comes, no lo que tú vendes, le decía el agricultor. Ujú. ¿Sí? Entonces es otra parte, ver de qué manera pueden obtener el agua pura, hay maneras y hay filtros mucho más económicos y les puedo enseñar a dormir bien, a socializar, a meditar o a rezar, a hacer ejercicio. Tú puedes hacer ejercicio solamente caminando y eso es gratis, ¿sí? Tomas unos ladrillos y haces pesas. Hay manera para el que no tiene nada de dinero y hacerlo sudar, porque si tú lo haces sudar, va a sacar las toxinas. En principio, esto que te he platicado no cuesta un peso, ¿no? A mí me causa mucha, se me acaba de ocurrir el término, mucha pena ajena con el pensamiento médico tradicional, porque las palabras está intoxicado suena como una herejía, suena como mala práctica en medicina. Y, ¿Y por qué digo que me da hasta como pena ajena? Porque es que si nosotros estudiamos, por ejemplo, las funciones del hígado, sabemos que hay unas fases de desintoxicación. Y a ese es el que vamos a nutrir para que nos ayude a Claro, sacar todo y esto. entonces yo digo, pero ¿usted por qué se alarma con el tema de decir que estamos llenos de toxinas? Si usted estudió que en el hígado hay, ¿cuántas fases son? Tres de desintoxicación. Entonces, ¿por qué se escandaliza? Y entonces Bueno, ahí y es aquí, cuando ya uno comienza a hacer una correlación. Y este puro sentido, como lo que pasa es que nosotros en este pensamiento lineal causal farmacodependiente que hemos tenido cuadrado, tradicionalmente sí, en medicina, no hemos hecho la correlación, es que ni siquiera se nos ha olvidado, es que no hemos hecho la correlación que nosotros tenemos órganos de excreción. sí. Y esos órganos de El hígado, pulmón, riñón. piel, Piel, hígado, riñón. Y los químicos salen por la piel, por eso se llama claro. cloracné. Hay una enfermedad que se llama cloracné, porque el cloro que te Hmm. inhalas en ese duchazo de agua hirviendo, lo inhalas y te intoxica y sale por glándulas sebáceas y te hace un acné, pero pueden ser también dioxinas y muchas otras cosas, no nada más el cloro. Y eso nos hace a nosotros, utilizando el sentido común, que lo hemos perdido en medicina, Sí, nos hace pensar, bueno, ¿y si un niño tiene gripa, para qué le corto la respuesta inflamatoria? Es decir, tal vez le puedo calmar el malestar con alguna analgésico, pero ya no más. Pero es que eso es analgésico, antihistamínico y vasoconstrictor. O sea, sí, le meten toda esa bomba allí, pues como para que el cuerpo queriendo trabajar no lo pueda hacer con el ánimo de que el niño o yo me sienta bien. Entonces sí. me da la gripa y yo no quiero sentir el malestar, pues ¿qué hacemos? Pues ese es tu cuerpo defendiéndose. Exacto, exacto. Y Y lo puedes apoyar. Por ejemplo, claro. la vitamina D3, hay una pandemia de deficiencia de vitamina D3. Aquí mi hijo, que es internista en uno de los mejores hospitales de Latinoamérica, aquí en la Ciudad de México, le dije, a ver, investiga cómo está la vitamina D3, porque es importantísima para el sistema inmune y para muchas otras cosas. Me dice, bueno, voy a tomar 5,000 pacientes de check-up, que son los que están sanos. Y entonces tomó los 5,000 y de los 5,000 yo fui el único que la tuve bien.
de ¿Qué? ¿En 5,000. serio? ¿Sí? De 5,000. Y te voy a Ah, decir, luego vino el COVID. ¿Y cuántos pacientes no tuvieron la vitamina D3 cuando estuvo el COVID? Si tú tienes que tener por lo menos arriba de 70 y no lo es, pídela, 25H vitamina D3, te apuesto que va a estar baja en casi el 100% de los pacientes, porque sí, le tienen miedo al sol y el sol es igual que todo, ni mucho ni poco. Y ese es un ejemplo pero cuando vienen los cuadros como este cuadro de catarro, bueno, pues entonces lo que hacemos es que vemos la dieta del chico, vemos este tipo de vitaminas, respetamos la fiebre y enseñamos a la gente cómo tomar la fiebre, pero procuramos no usar fármacos. Y no estoy peleado con los fármacos, los uso toda mi vida y cuando es el momento los uso, pero saco al chico con nutrientes y respetando la fiebre y luego pienso por qué se enfermó. Hay que hacer algo para ver por qué se enfermó. Y eso nosotros acaba aquí y vemos al paciente que viene con gripas, gripas o con crisis de alergia y alergia y alergia y alergia y alergia. Y uno no piensa que esa alergia es la manifestación de un sistema inmune que está desequilibrado. Y el paciente tiene las 5 tachuelas ahí que lo desequilibran. que algunas veces se manifiesta como alergia, otras veces como dolor articular, otras veces como diarrea crónica, otras veces... Exacto, ese es el fenómeno de cambio que es otro de los pilares de medicina ambiental. Entonces, Claro, medicina ambiental es la carga total, la individualidad bioquímica y el fenómeno de cambio. Entonces, el niño empieza con rinitis, llega a la adolescencia y se le quita, pero hace un asma, llega a los 21 años y entonces ya se deprime y luego a los 35 el lupus, pero también hay un fenómeno de diseminación. Entonces, se le pueden ir acumulando todos también. claro que sí. Y al final, es que cuando dices diseminación y con el paso del tiempo, ahí es como uno comienza a ver cómo aparece la enfermedad crónica armándose, armándose, armándose y Hasta que se progresando, instalan, ¿sí? progresando. Y esa enfermedad crónica implica que ya algunas funciones se han bloqueado. Así es. Entonces, al haber un bloqueo de algunas funciones de cualquier parte del cuerpo, pues hace que se perpetúe un problema. Porque en la Sí, enfermedad aguda, tú sale lo agudo, el cuerpo responde y todo se restablece. Pero en la exacto. enfermedad crónica va aumentando, 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 aumentando. Y pues allí hay un pequeñísimo problema, es que estamos bloqueando sistemas enzimáticos que hacen que el cuerpo no pueda funcionar bien. Así Y es. la pregunta que me puede, en sano juicio y sano sentido común, la siguiente pregunta que me debo resolver es ¿cómo desbloqueo esos sistemas enzimáticos? ¿Tú qué me Pues dirías al respecto? sí, pues primero lo que no me cansaré de repetir es para esta contaminación y después vamos a equilibrar este sistema inmune. Este sistema inmune, el 60-70% está en el intestino. Entonces vamos a vigilar qué es lo que estás comiendo, ver que no tengas sensibilidades a estos alimentos y vamos a corregir la microbiota intestinal, lo que antes se llamaba la flora intestinal, que tiene un papel primordial ahí porque ella es la que va a nutrir la parte de tu intestino que va a digerir y absorber los nutrientes, que es muy importante, y va a alimentar a este sistema inmune. Y las tachuelas, ¿qué es lo que te está generando esto? ¿No? Pues sabes que tienes una sensibilidad a la caseína, que es el equivalente del gluten, ¿no? O tienes un problema de que eres totalmente sedentario y tienes que moverte y activarte para que el músculo genere citoquinas antiinflamatorias y mitocondrias para que tengas energía. Entonces, básicamente empezamos siempre, siempre bajando la carga total del hogar o de la oficina donde trabaja y segundo nos vamos al intestino. Es el mejor lugar para empezar. No importa que tengas un lupus, una artritis, un déficit de atención, lo que sea, por ahí empezamos y de ahí partimos. Y es curioso porque yo soy otorrinolaringólogo de base y mi primer paciente que traté con medicina ambiental y ortomolecular fue una paciente que llegó con una artritis tremenda, pero venía por una rinitis alérgica. Y una persona ya anciana, la señora, y la voz quebrada, se subió al sillón de otorrino con el bastón, los dedos tenía los nódulos, los nudillos todos rojos, y bueno, iba por alergia nasal.
Dije, qué raro porque las alergias nasales no se ven en gente de esta edad. Pero dije, le voy a dar tratamiento, le dije, vamos a bajar la carga total, vamos a hacer esto. Y me acuerdo que le di una buena dosis de omega para desinflamar. Y a los 10 días regresó muy arreglada, muy peinada, con dos amigas. Y me dijo, doctor, se me quitó lo rojo de los nudillos, dejé los fármacos que me daba el reumatólogo, puedo mover las manos, la voz se aclaró, porque también la artritis afecta los aritenoides, que son los cartílagos de las cuerdas vocales. Pero yo no me di cuenta que también se le quitó la depresión, porque venía bien vestida, bien peinada y con dos amigas que querían que yo les diera consulta para ponerla igual que ella. A los 6 meses dejó el bastón. Entonces, eh, me regresó el amor por la medicina cuando empecé a hacer esto, porque antes me sentía yo un vendedor de laboratorio haciendo recetas de fármacos que ellos iban a comprar. Entonces era un distribuidor de laboratorio, además sin sueldo, ¿no? Y bueno, te regalaban una pluma, ¿no? Y, pero, pero sí me sentía y dije, es que qué aburrido, este paciente con alergia nasal, darle antihistamínico, luego cortisona, pues tomado, inyectado, untado, luego se complica, hay un antibiótico, y luego de estos, el Montelukast carísimo para toda la vida, y dije, no puedo darles otra cosa, y a veces pues le cambio el antihistamínico porque uno le dio sueño, el otro nada más quiere tomarse uno, pero no puedo hacer nada más por mi paciente, y ahí fue cuando encontré la medicina ambiental. Me cambió la vida y me regresó ese amor y esa pasión por la medicina. Porque rara vez, Darío, se usa la palabra sanar en nuestra carrera. Porque en la escuela te enseñan de enfermedades, pero no te enseñan de salud. Y aquí cuando ves que los pacientes te sanan porque bajó de peso y se quitó el asma y ya no tiene problemas de atención, este está sano. ¿Y quién lo sanó? Pues se sanó él con tus consejos. Y esto es lo maravilloso de la medicina que estamos haciendo ahora. Cuando tú hablas del tema del intestino, mira que en esas abstracciones que yo he hecho, yo pongo una gráfica del cuerpo humano y lo extrapolo a todos los mamíferos. El cuerpo humano yo lo esquematizo como un cilindro. Ese cilindro tiene una capa externa que se llama piel y Ujú, ese cilindro tiene una capa interna que se llama mucosas, ujú. que va desde la boca hasta el ano. Así es, Pero si yo me remonto a mi etapa embrionaria, me doy cuenta que cuando soy una larvita, los primeros días, que soy un gusanito, ese gusanito tiene una capa externa que es el ectodermo y una capa interna que es todo el intestino primitivo. Y exactamente. en la medida que el cuerpo se va desarrollando embriológicamente y va creciendo, pasando a embrión y a feto, ese intestino primitivo comienza a desarrollarse de tal manera que todas las cavidades internas vienen del intestino primitivo. Entonces vienen los senos paranasales, vienen los bronquios, vienen los bronquiolos, vienen los pulmones, viene la vesícula biliar y por allá en el intestino posterior es otro capítulo aparte, viene el tejido genitourinario. Así es. Entonces, de alguna manera tengo una conexión allí. Totalmente, Y sí. cuando aprendo en inmunología que hay una agrupación de sistema inmune muy específico para cada una de ellas, en que yo llamo el GALT, el sistema linfático asociado al intestino, el BALT, el sistema linfático asociado a los bronquios, el SALT, sistema linfático asociado a la piel, el WALT, sistema linfático asociado a las vías urinarias, el NALT, sistema linfático asociado a la nariz y senos paranasales, y me doy cuenta que todos ellos están interconectados. Y si con esa lógica yo ya puedo entender por qué en un momento determinado, cuando se me activa uno de esos sistemas linfáticos específicos, tengo por resonancia que se puede activar otro a distancia y se puede Exacto. activar dependiendo de la individualidad de cada persona. Entonces, intestino, piel, por resonancia. Intestino, sistema urinario. Intestino, acá arriba. Intestino, acá abajo. O sea, el GALT es como que el predomina entre todos.
Y esa lógica embrionaria de desarrollo es el que me ha permitido entender que al final yo tengo una definición de cuerpo humano, que es todo lo que hay entre piel y mucosas. Está muy bien, Y está muy resulta que la piel es altamente selectiva, además que tiene su capa córnea, sin embargo es inmunológicamente activa, bien. pero no se compara con el inmunológicamente activo que son las mucosas. Sí, Lo que quiere decir que todo lo que impacte las mucosas de mi cuerpo van a tener una mayor efecto sobre mi organismo. Y tocando el tema allí de las mucosas, entro en una correlación de la mucosa intestinal, su selectividad, su permeabilidad y su aumento de permeabilidad intestinal aumentada. Y sí. entonces yo ya veo cómo comienzan a entrar cosas allí al cuerpo y hago una siguiente correlación. Nosotros tenemos una barrera intestinal hacia la sangre, Ujú. pero resulta que tenemos también una barrera sangre-sistema nervioso, Así es. hematoencefálica. Ujú. Te juro que esto ha sido de sentido común, pero no lo he estudiado, pero yo lo extrapolo, una barrera hematotisular, de tal manera que se me puede romper la selectividad de esos capilares sanguíneos en un órgano específico porque se pierde la permeabilidad, la selectividad y flujo de toxinas para ese órgano o tejido, así como sucede aquí arriba en el cerebro. Sí. Sí, sí. Entonces, entonces, como te digo, Javier, es el sentido común. Es que están los libros de fisiología, Javier, están los libros de Sí, sí, fisiología. sí, 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 Se sí, nos ha pero se nos olvidan olvidado. las ciencias. No, no aplicamos las ciencias básicas a la clínica. Ya está todo. Sí, Ya está sí, sí, todo. sí, sí. Tú me has hablado de medicina ambiental. Dame una reseña un poquito, un médico ambiental o médico ambientalista, ¿cómo se llaman? Sí, médicos ambientalistas y la especialidad es medicina ambiental. Es una especialidad relativamente nueva, tiene poco más de 100 años y pues es la parte de la medicina en la que vemos cómo las toxinas ambientales le hacen daño al cuerpo. Ahora, hay algo muy importante, porque me puede decir, bueno, no es un toxicólogo, no, porque aquí nosotros vemos mucha hipersensibilidad a químicos, que es un tipo de enfermedad que estamos tratando de que entre a la OMS, a la Organización Mundial de Salud, este diagnóstico, y son pacientes que están tan contaminados que empiezan a hacer sensibilidades, que es un tipo de alergia a los químicos. Y fíjense, te vas a dar cuenta que hay gente que no aguanta el perfume del de junto. Se tiene que cambiar y le da un dolor de cabeza o algo. O va al supermercado y no puede pasar por el pasillo donde están los detergentes. Uy, no, yo no paso por ahí. O al revés, le encantan los olores. Va a la gasolinera y abre las ventanas porque le gusta la gasolina, ¿no? Vas a ver que hay pacientes así. Y claro que te hace un daño espantoso. Claro. Pero eso se llama sensibilidad múltiple a químicos. Y eso es lo que trata la medicina ambiental. Hay una película que pueden encontrar por ahí gratuita en Vimeo que se llama Los pájaros de la mina. ¿A qué viene esto? Los mineros antes entraban con canarios a la mina. Cuando había algún gas tóxico, los primeros que morían eran los canarios y salían todos corriendo. Ahora ya hay equipo digital y otras cosas, computarizadas y eso. Pero en esa época era eso. La analogía es porque hay pacientes que son canarios, son más lábiles que otros. Todos estos niños con autismo son canaritos, son mucho más lábiles que otros. Por eso es que llegan al planeta Tierra y al segundo año, entre los 18 y 24 meses, los pierdes porque se intoxican. Entonces, la medicina ambiental se trata de averiguar el daño que hace el tóxico en el individuo de una manera muy individual. ¿Sí? Y te puse ejemplo de químicos, pero también hay campos electromagnéticos. Hay gente que no puede vivir con un refrigerador ni siquiera en su casa del daño que les hace. Y en Francia están viviendo en cuevas. Y yo te digo, tengo pacientes que aquí pues están viviendo, no pueden tener televisión ni celulares ni nada porque es pavoroso. El doctor Ray era muy sensible a los químicos. ¿Por qué? Porque él es cirujano, fue cirujano de corazón y se pasó
toda su vida en quirófanos, oliendo gases de anestesia y los antisépticos del quirófano, y se hizo muy sensible a los químicos. Y yo me acuerdo que para leer tenía una vitrina así y metía las manos en guantes y así como las incubadoras y así le pasaba las hojas a los artículos porque la tinta de la fotocopiadora le afectaba después de unos minutos. Mm. Y cuando llegamos a su clínica, no podíamos ir los médicos ni con loción, ni con el olor de shampoo, ni nada, porque los pacientes verdaderamente se ponían mal. Entonces, eso es lo que hace la medicina ambiental. La película vale la pena verla porque vas a entender que a los pacientes los creen psicópatas y se les acaba la vida, y no, tienen una sensibilidad múltiple a químicos, o a hongos, o a campos electromagnéticos. Entonces, la medicina ambiental ve pacientes que están empezando con esto y pacientes pues que ya están muy, muy graves, ¿no? Tocaste el tema del autismo y te escuché por ahí que tú has tenido decenas de pacientes autistas. ¿Cuál ha sido Sí, la respuesta terapéutica? depende de cada paciente. Tengo pacientes que les va tan bien que parecen neurotípicos, es decir, niños normales. Cuesta trabajo distinguirlo ahí en la pelotera que están jugando quién es, ¿no? Y hay niños que te puedes parar de cabeza y hacer todo y no avanzan o avanzan muy poco. Y hay otros que les das calidad de vida, que pues, ya pueden ir a un restaurante, ya tiene cierto lenguaje. Hay de todo, hay de todo. ¿A qué crees que se deba la diferencia? Yo creo que es algo genético, la posibilidad de desintoxicar por un lado y por el otro lado la carga total a las que se expusieron o se están exponiendo. Porque a veces cuando yo les pregunto a los papás, cuando tú lo perdiste, ¿qué fue lo que pasó? Y hay pacientes que me dicen, doctor, tuvo una infección terrible y lo tuvimos que dar antibiótico, o tuvo una infección viral y de ahí quedó mal, o fue con tal vacuna, ¿no? Y ves la cartilla y le pusieron un montón de vacunas ese día y iba enfermo, ¿no? O le pusieron la triple viral, que es rubiola, sarampión y parotiditis, y se perdió, ¿no? Nada más con esa. O hay niños que se cambiaron de país y los vuelven a vacunar y ahí los pierden. El analgésico, acetaminofén, paracetamol, también tiene mucho que ver porque bloquea la glutatión peroxidasa, que es la enzima de la desintoxicación. Entonces, eso quizá te explica por qué en Cuba casi no hay autismo, porque en Alemania la incidencia es menor, porque se usa ibuprofena y no paracetamol, y en Cuba se usa aspirina y muy de vez en cuando saben manejar la fiebre ellos. Estos estudios los hizo muy bien el doctor William Shock, maestro mío. Entonces, también el paracetamol es de las cosas que entran dentro de todos estos sospechosos y desde luego esta individualidad bioquímica. ¿Tú crees que Pero eso está está? aumentando tremendo. Te puedo decir que en California, de 25 niños que nacen, uno se lo lleva el autismo. Y en general en Estados Unidos, de 35 uno. Y en cambio, en adultos es de mi edad, es uno por un montón, o sea, uno por, no con la cifra, pero uno por 100.000. O sea, en mi época, rarísimo, no había. Cuando yo era niño no había, prácticamente. Y ahora te puedo decir que las escuelas se están llenando de chicos con esto. Y tiene mucho que ver con esta carga total de contaminación. ¿Y la enfermedad psiquiátrica? Estoy hablando, por ejemplo, de bipolaridad o algunos rasgos Sí, esquizoides. ahí tiene, y sobre todo en jóvenes, ahí hay varias cosas, fíjate, porque sí tiene que ver mucho lo que están comiendo, que genera una disbiosis y te altera toda esta microbiota, el estrés que están teniendo los chicos, porque los padres ahora no los dejan jugar, sino los meten en una hora de clases para tener un hijo perfecto que entre y pueda competir y tenga una plaza ahí en la universidad para que pueda hacer una carrera. Entonces el niño ya no juega, está siempre con estrés y clases y tareas y todo eso, y ese estrés genera un pH muy ácido a nivel del colon y te empieza a cambiar toda las bacterias que hay ahí, ¿no? Se cambian más por levaduras, empiezan a crecer estos firmicutis que absorben más carbohidratos, pues porque le estás dando más azúcar, porque toda la comida chatarra que comen los chicos. Y eso desequilibra porque hay una bacteria que se llama Clostridia difficile
y esta te altera las vías de producción de neurotransmisores. Entonces, de ahí empiezas con depresiones, empiezas con ansiedades, con ataques de pánico. Y otra parte también muy importante es la parte psicológica, porque se ha visto que desde el 2015 que empezaron estos smartphones y que puedes entrar a redes sociales, las niñas se la pasan metidas en Instagram y en estas redes sociales, y si no estás metida ahí y estás posteando, no estás bien. Y todo el día están metidas ahí, hay esta ansiedad y esta depresión cuando las cortan porque no estuvo bien tu Instagram. Y los chicos lo que hacen es lo mismo, estar horas en el celular, pero jugando videojuegos y viendo porno. Tú no tienes idea la cantidad de chicos que se meten a estos y hablan con desconocidos pensando que es otra amiga y no sé, allá en Colombia, pero aquí en México los papás no tienen cuidado de vigilar esto. Y entonces eso genera mucha ansiedad y mucha depresión, estos celulares, más la dieta. Yo creo que eso es lo que está haciendo que esta juventud no sea una juventud sana, ¿no? Vemos, concluyo entonces que esta carga de toxinas nos está afectando en todos los sistemas del cuerpo. Sí, En este sí, primer encuentro, Javier, percibo también que definitivamente uno de los ejes centrales de nuestros abordajes y tratamientos debe ser, eh, si no encontrar la toxina, porque sí, ya vimos que puede haber condiciones que no se pueden investigar, laboratorios, sí, pero sí también entender que hay una carga tóxica en el cuerpo que podría estar bloqueando sistemas enzimáticos, que podría estar generando una inflamación crónica de bajo grado y que a así es, partir de esa es la que yo necesito comenzar a trabajar en mi paciente para poder ayudarle con un abordaje no tan lineal, causal o fármaco dependiente terapéutico, como yo lo llamo, sino con una visión mucho más sistémica del abordaje que permita que el organismo lo miremos en todos sus aspectos, físico, mental, emocional, espiritual, social, económico, etcétera. así es. Yo en una conversación previa que tuve contigo, hice una anotación sobre, espérate, yo te digo, estábamos hablando de, ah, habíamos sacado como 5 puntos que los voy a repetir, Sí, porque yo te pregunté a ti cuál sería como la secuencia que una persona o un profesional de la salud también podría seguir para poder ayudarle de manera práctica a su paciente. Tú me hablaste del punto número 1, bajar la carga total. así es. Punto número 2, sanear la cocina. Punto Ujú, número 3, equilibrar la microbiota. así Punto es. número 4, activar los sistemas de desintoxicación. Y el punto número 5, hacer tratamientos. Sí, el que no puede sacar, por ejemplo, tiene una gran cantidad de mercurio porque no tiene los sistemas de desintoxicación correctos, pues ahí lo ayudamos y hacemos quelaciones. El que tiene algún pesticida o talatos del microplástico, pues lo metemos a sauna para que pueda sacarlos y le damos algo de vitaminas para que suden más, ¿no? Sí, Pero mucha gente no necesita llegar a eso. sí. Porque es que de esa manera nosotros, y en la conversación que tuvimos esa vez, yo hice una gráfica aquí sacando un cuadro, una Sí, sí, pirámide, sí. pues, ¿cierto? Sí, está muy bien. En la que cuadré todo eso que tú me dijiste en 5 pasos que van en niveles. Así es. En estos últimos minutos de esta charla, de este diálogo, Javier, ahóndame un poquito sobre los 5 puntos. Bajar la carga total de toxinas, comenzando por ahí. Bajar la carga total es muy importante, es disminuir la exposición a toxinas. Generalmente la dividimos en hongos, ¿sí? El moho de la humedad, en químicos, que pueden ser químicos que usas para aseo de tu hogar o para lavar ropa o para higiene personal, ¿sí? Eh, Todos estos labiales, bilés, maquillaje, desodorantes, todo esto tiene una cantidad de tóxicos por ahí y se puede ayudar. Y
y después nos metamos a la cocina, ahí te pedimos que empieces a consumir orgánico, que si tú haces cuentas es mucho más barato. Es decir, no, doctor, un jitomate orgánico todo cuesta el doble o el triple de uno no orgánico. Es que la comparación no es así. Tienes que comparar el jitomate orgánico con que no vas a ir a una consulta con el doctor o no vas a tener un internamiento. Ahí está el ahorro, porque ahí vienen todos los nutrientes que necesitas. Claro, vamos a complementar, te vamos a dar algunas cosas extras, porque seguramente estás depletado de muchas cosas, y esto se hace muy individual, vemos que le falta al paciente. Pero primero tiene que saber comer, el orden de la comida se los explicamos, les enseñamos hasta cómo tiene que masticar, a qué hora se toma el agua, todo ese tipo de cosas. Y después, ya que cuadramos esto, el paciente ya se educó en esto, bueno, eso le va a servir a la microbiota intestinal, pero también hay que equilibrarla, tiene que tener diversidad, hay que darle de comer, hay que sacar a estos parásitos o disminuirlos al menos a su nivel normal. Por eso es muy importante. Vigilamos, le enseñamos al paciente cómo deben ser las heces fecales normales, ¿sí? Cómo deben ser y les mandamos información para que las califique y eso es información científica, cotidiana y gratuita. Entonces, los entreno en eso. Y lo siguiente, bueno, ya que está bien esta microbiota, ya que estás comiendo bien, van a entrar los nutrientes que van a activar las diversas fases de tu sistema de desintoxicación para que estos químicos empiecen a salir. Claro que el ejercicio ayuda, el sauna ayuda, pero estos nutrientes van a ayudarte a activar las toxinas, las enzimas que sacan a los químicos del cuerpo, porque un químico hay que cambiarlo para que pueda ser excretado, hay que cambiarle la polaridad, hay que cambiarle el peso molecular, y eso es lo que hace el sistema, pero tienes que activar las fases de él para que esto acontezca. Y al final, bueno, pues los pacientes que no han podido sacar todos los metales o todos los químicos, nosotros les tenemos protocolos de ejercicio, el sauna, relaciones, en fin. Mm. Cuando me tocas el tema de comida orgánica o no, siempre viene el cuento es que es mucho más costoso. Ujú. Realmente, si me lo permites, Javier, ese argumento de que cuánto te cuesta tu salud, eso no le llega a la población general. No, Porque es que sí, pero, pues sí, pero, ah, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno necesita comenzar a tener unas argumentaciones un poquito como mayores para que las personas puedan hacer un cambio en ese aspecto, ¿cierto? Cambio en las decisiones que tienen que tomar. Y aunque no es el tema de este diálogo en este momento, yo sé que nosotros tenemos que comenzar a trabajar uno a uno con las personas para que se den cuenta que hemos sido engañados por decenas de años, engañados por los intereses económicos de las diferentes industrias farmacológicas y de alimentos, en exactamente. amangualamiento con las políticas gubernamentales y amangualamiento con los medios de comunicación y Sí, desafortunadamente con las agremiaciones médicas. sí, Porque es sí. que eh, tú ves en un congreso de gastroenterología patrocinado por aceite de canola refinado. Uno no entiende. No, eso no es nada. Aquí en el Instituto Nacional de Nutrición, que es una institución, hicieron un simposium de la nutrición y estaba un stand de la Coca-Cola. Sí, entonces son locuras, ¿me entendés? Entonces el Una tema, locura. el tema es comenzar a trabajar con ellos y mostrarles que han sido atacados toda la vida. Que el problema aquí no es simplemente cambiar el tomate orgánico, el tomate normal por el orgánico. El problema es que han sido engañados y que si nosotros no nos damos cuenta que hemos sido engañados y hemos sido eh, atacados todos los días con imágenes, con videos, con palabras y todo para convencerte de que puedes tomarte el jugo artificial de un frasco o botella que parece naranja, pero no es naranja, y lleno de un montón de cosas, pues no vamos a cambiar. Porque tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos sido el objeto de un ataque progresivo a lo largo de los años
que ha hecho que nosotros cambiemos nuestro comportamiento en respecto de los hábitos y costumbres, que hace que nosotros nos enfermemos cada vez más y estemos comparando un, una botella de jugo de lulo con un Ujú. jugo de lulo de verdad y digamos, me tomo la botella de jugo de lulo porque es 5 veces o la mitad más económica que un jugo de lulo hecho con agua y lulo. Sí. Y entonces en la medida que yo tenga ese pensamiento, pues yo no voy a hacer el cambio. Y ahí es cuando tú vas a seguir viendo, pues que esos carritos de mercado están llenos de tanta cosa que uno dice, ay, no. Y obviamente, No, tremendos. Ahora te voy a decir una cosa. Yo esto lo empecé a hacer en 1997 y he tenido pacientes de todo tipo. Ahorita que me dijiste de bajos recursos, me acuerdo de Raúl. Raúl tenía una diabetes y estaba perdiendo la visión. Me dijo, doctor, yo era taxista, ahí está el taxi parado y tengo 2 hijos, soy viudo y estoy perdiendo la vista. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ayudarte aquí, te vamos a hacer los protocolos y eso, y busca en tu pueblo, tiene que haber alguien que siembre orgánico. Ahorita él está manejando un montacargas. Desde luego que es más complicado que un coche y le pagan mucho mejor, ¿sí? Pero después de esto, pues sabes que llegó todo el pueblo a consulta, ¿no? Porque había un montón de diabéticos. Aquí en México hay 14 millones de diabéticos. Y bueno, dije, no, sí los voy a ayudar y no venían tan mal como él, ni mucho menos. Pero de esos, prácticamente nadie hizo lo que yo les pedí. Deja el pan, deja el azúcar, haz ejercicio, come orgánico. No, ellos venían para algo fácil. Pero este hombre que tenía que recuperar la vista para mantener a sus hijos, hizo todo lo que le pedí y sacó alimentos orgánicos y lo pudo pagar. Y era un taxista sin trabajo. Entonces, cuando hay ganas, se pueden, ¿eh? Cuando hay ganas, se puede. Oiga, no encontré hoy fruta orgánica. No importa, cómpratela acá y no te comas la cáscara, porque la cáscara es la que tiene más pesticidas. Pero cuando puedas, siembra algo. Jalapa es la capital del estado de Veracruz, un estado precioso, selvático, y vi unas mamás con niños con autismo. Le digo, bueno, vean si entre ustedes pueden empezar a ir a sembrar cosas. Bueno, lo que hicieron es que empezaron a comprar gallinas y una de ellas tenía un buen terreno ahí y empezaron a consumir gallinas y huevo orgánico. Y esto creció tanto, en internet vieron cómo hacer las jaulas grandes con ruedas de bicicleta para ir cambiando cuando se acaba el pasto de las gallinas. Al final es una empresa, compraron un perro porque había gavilanes y se llama Mujeres con Huevos. Entonces, cuando hay ganas, se pueden hacer las cosas. claro, claro. Y necesitamos obviamente hacer una educación desde el uno a uno, que es la consulta, Por ¿sí? ahí tenemos que empezar, por educar. Claro. Pero también hay una manera masiva de hacerlo. Y obviamente por eso es el Internet. Así es. Entonces, cuando nosotros aprovechamos el Internet para poder hacer esa educación masiva, pues le estamos llegando a muchísimas más personas que no tienen, por decir algo, el interés o el recurso económico para hacer una consulta privada con un médico, un médico que maneje los conceptos que tú manejas, por ejemplo, pero que tú tienes la posibilidad del Internet para llegarle a miles de personas a través y a la distancia de un clic del celular. Entonces podemos y puedes comenzar a hacer una educación masiva utilizando el Internet. Entonces yo pienso que ese es un avance grandísimo que me parece que es digno de explorar para que de una manera ordenada y secuencial puedas generar una presencia en Internet que te permita llegar a miles de personas y cambiarle la vida a muchísimas personas. Yo Ok. quiero ir cerrando, tocando estos 5 puntos, los voy a repetir: bajar la carga total de toxinas, sanear la cocina, Ujú. mejorar la microbiota que está correlacionado con la comida, activar los sistemas de desintoxicación y posteriormente hacer los tratamientos. Si ustedes Ujú. miran la pirámide que les mostré ahorita, el tratamiento está arriba, en la punta, o sea, puede que nunca lleguemos allá, Porque no porque lo necesitemos. es correcto, es Y a lo correcto. mejor nos quedamos abajo
Y en eso tienes toda la prevención. Si bajas la carga total, a lo mejor no tienes problema de más cosas. Y si tú comienzas a entender tu cuerpo, vas también a entender que un día que amanezcas con un cuadro febril, fiebre y diarrea o secreciones bronquiales o sudoración, no necesariamente eso significa una infección. Es que por alguna razón tu cuerpo encontró la ruta para activar su sistema de defensas y comenzar a sacar esa carga de toxinas. Nosotros, y todo el mundo lo dice, ¿no? Es que cuando el médico no sabe qué es, dice que eso es viral, eso es un virus, Sí. que puede ser verdad, pero no necesariamente. Es más, un cuadro viral te puede activar una respuesta inflamatoria y por ahí se va la carga de toxinas hacia afuera. Yo siempre lo he pensado. A ti te da una gripa y el cuerpo no es bobo. El virus sirvió como un activador del sistema inmune y arranque y encuentre y comience a desmontar esa carga de toxinas que tiene en su sistema extracelular, en su mesénquima, y actívela y comience a eliminarla por las rutas que esa persona escoja. Entonces me parece que es algo muy de mucho valor para que lo tengamos en cuenta. Sí. Javier, entonces, no, pues gracias por este espacio. Yo pienso que hemos avanzado mucho en la conceptualización de lo que haces tú que es la medicina ambiental, Sí. puesto en los términos de la carga tóxica de nuestro cuerpo y de la respuesta de defensa que nuestro cuerpo tiene, que si falla su respuesta de manera eficiente, pues va apareciendo la enfermedad crónica y nosotros necesitamos hacer algo cambiando nuestra mentalidad lineal causal por una mentalidad muy de sistemas y muy de resolver el problema de la carga tóxica del cuerpo. Es Así es. lo que se llama también una medicina basada en el estilo de vida. Exacto. Exactamente. Muy bien. Pues gracias. Gracias por la entrevista. ¿Eh? Javier, espero que no sea la última. Y entonces espero que nos podamos ver pronto nuevamente para ahondar un poquito más, porque es que, por ejemplo, ya sacamos 5 puntos y cada uno de esos puntos puede ser digno de un diálogo nuevamente. Te Así es. agradezco muchísimo y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias.